Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, nos vas a hablar sobre este seguro COVID-19 que podrían exigir algunas provincias y municipios a los turistas en estas vacaciones de verano. Así es, y en estos mismísimos momentos se está tratando el tema para ver cuál será la oferta disponible en el mercado. Muy bien, es un tema importante. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, nos vas a contar cómo se viene reiniciando, ¿no?, el servicio de transporte de pasajeros de larga distancia que se encontraba suspendido desde el inicio de la cuarentena. Así es, y algunos beneficios para la temporada de verano. Perfecto, en instantes esta información. Más adelante también te vamos a brindar información sobre créditos para pymes lideradas por mujeres. Y en el último bloque vamos a conversar con el diputado nacional Héctor Toti Flores para analizar la grave situación social que se viene viviendo como consecuencia de la crisis económica y la pandemia. Quédate con nosotros. Vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes retornamos con todos estos temas. Muy bien, decíamos hace instantes que esta semana el gobierno anunció cómo se va a reiniciar el servicio de transporte de pasajeros de larga distancia que se encontraba suspendido desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo. ¿Cuáles son las novedades, Meli? Bueno, Ale, como vos decís, vuelven tanto los vuelos como los trenes de media y larga distancia y, por supuesto, el transporte terrestre mediante micros también entre provincias. Esto va a estar reservado en principio para los trabajadores esenciales o personas que tengan algún permiso especial, por ejemplo, para hacerse un tratamiento médico. De todos modos, cada provincia va a poder definir, de acuerdo a la situación sanitaria, si abre o no el aeropuerto o los aeropuertos que tenga. Y además la jefatura de gabinete va a poder ir haciendo excepciones. Por ejemplo, el ministro de Transporte habló de algunas pruebas piloto en Iguazú o en Bariloche para empezar a planificar y a probar lo que va a ser la temporada turística de este verano. Bueno, en este contexto también se presentó, ¿no?, la reglamentación de los programas de beneficios al turismo que habíamos descrito en detalle semanas atrás. Sí, y vino con algunos detalles para contar. Recordemos, esto es una devolución del 50% de los gastos que se hagan en servicios turísticos dentro del país. Para aquellos que viajen en enero y febrero van a tener que haber comprado el paquete antes del 31 de octubre para percibir la devolución del 50%. Los que viajen a partir de marzo tienen hasta el 31 de diciembre para hacer la compra, después se cargan los comprobantes en la web previaje y la devolución va a correr por cuenta de la billetera digital de Banco Nación, BNA+, así que hay que descargar la aplicación para poder percibir la devolución. Además, les recordemos que todo lo que es ahora 12, ahora 18, aplica también a los paquetes turísticos dentro del país y a los vuelos, en este caso. Para tener en cuenta también. Bueno, y hablando de turismo, algunas provincias, algunas ciudades vienen analizando exigirle a los turistas que se interesen por estos destinos un seguro COVID-19. ¿De qué se trata, Yami, esto? Sí, y en línea con lo que comentaba Melina, justamente es que al menos para diciembre, sí, la temporada de turismo en la Argentina se abra lo máximo posible, al menos con la información con la que se cuenta hoy. En concreto se está trabajando en una herramienta, ¿sí?, que en parte también dependerá de lo que decida cada provincia o cada municipio, que tiene que ver, y les cuento los detalles, con cuarentena paga en el hotel, con regreso anticipado, con la devolución de dinero ante una cancelación, asistencia médica y teleasistencia, porque aparentemente no va a alcanzar con el hisopado o el certificado. Ahora, ¿cuánto va a costar esto? Se habla de valores, ¿sí?, que aparentemente todavía no están acordados. Las empresas de seguros están diseñando esta herramienta que con coberturas ya existentes, pero que saldrían si se estima a través de una resolución
porque esto claramente no tiene antecedentes, ni el cálculo del riesgo tiene antecedentes, ¿sí? Y esto involucra la vida de personas que estarían un tiempo determinado en un lugar hasta que sea seguro salir de nuevo en caso de enfermedad. Así que en estos momentos exactamente se está viendo toda esa información, acordando, y en los próximos días, en realidad semanas, sí, y de cara a lo que sea esta apertura turística, se espera tener novedades, algo inédito, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con los mismos argentinos viajando por su país, con una cobertura de este tipo. Veremos lo que sucede, esto es lo que está pasando ahora. Muy bien, y cuando comenzó a dispararse el dólar en el mercado libre al inicio de la cuarentena, hablamos de las ventajas que esto podía tener para aquellas personas que tenían que cambiar su auto y tenían dólares guardados en el colchón, con los nuevos máximos que alcanzó el dólar en el mercado libre en los últimos días. Es momento de actualizar esta información. Sí, así es, porque como vos decís, el dólar blue se disparó y nosotros hicimos algunos cálculos respecto de, por ejemplo, un valor de 167 pesos, que son los valores que se estuvo cotizando en los últimos días. Lo que hay que decir, Ale, es que no es que los autos no hayan ajustado su precio, de hecho el precio en pesos se ajustó y hasta se duplicó en lo que tiene que ver con octubre del año pasado. El tema es que el dólar blue en el mismo tiempo subió 160%. Entonces, por supuesto, para quienes tienen dólares guardados, los pueden cambiar en el blue y ir a la concesionaria a comprarse, por ejemplo, autos que hoy están con bajas que rondan el 50%. Por ejemplo, traje así algunos ejemplos para contarte. Un Fiat Mobi, un Fiat Cronos, un 4K o una EcoSport son autos que tienen hoy un valor 45% más bajo medido en dólares de lo que tenían hace un año, por ejemplo. En el caso del Mobi, que es uno de los vehículos más baratos del mercado, estamos hablando de $5.400 al precio dólar blue. Una cifra en dólares que es exigua, ¿no?, para un vehículo 0 kilómetro. Exacto. Después, por ejemplo, la camioneta Duster y el Volkswagen Gol, dos vehículos que se ven mucho en la calle, tuvieron una baja de 40% en los últimos 12 meses, medido en dólares. La Duster estamos hablando de unos $8.300 y el Gol 7.500, un vehículo que suele ser considerado de entrada. Con todo, hay que decir que los vehículos de entrada hace un año estaban alrededor de 500.000 pesos, hoy hay que estar pensando más cerca del millón. Muy bien, información entonces realmente importante. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso con más información. Bueno, arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a entrar de lleno en algún producto financiero, algún producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de créditos para pymes lideradas por mujeres. Para desarrollar este tema estamos con Patricia Bindi, que es directora de banca de empresas del HSBC. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a vos, Patricia, por atendernos. Y contémosle al público cuáles son las características de esta nueva línea que lanzaron precisamente para pymes dirigidas por mujeres. Bueno, es una línea de financiamiento dentro del programa Mujeres al Mundo de HSBC, que tiene dos pilares, uno no financiero y otro de servicios financieros. Y en esta oportunidad, y dentro de la comunicación 6937 del Banco Central, volcamos al mercado hasta 200 millones de pesos a un plazo de hasta 24 meses, amortizable mensual, con la posibilidad de tener un plazo de gracia de hasta 3 meses, a una tasa del 22%, es decir, con una bonificación de 2 puntos cuando es una pyme liderada por mujeres, y con un ticket máximo de hasta 5 millones de pesos por empresa. Una tasa realmente atractiva, Patricia, para este momento no tan complejo de la economía. Exactamente, para mujeres que lideran empresas dentro de lo que es MIPYME, o sea, MIPYME es la facturación definida por el Ministerio de la Producción, y bueno, y con un ticket máximo de hasta 5 millones de pesos. Por supuesto, esta línea tiene como garantía un aval de una SGR, que puede ser, por supuesto, puede ser o garantizar, o puede ser resiliencia,
puede ser Asindar, puede ser Agroaval, puede ser Don Mario, pueden ser varias de las SGR que tenemos disponibles en HSBC para atender estas operaciones, ¿no? Patricia, ¿a qué se refieren con empresas lideradas por mujeres? ¿Cuál debe ser el cargo ocupado por una mujer dentro de la empresa? Mira, tiene que ser o mujeres que tengan participación accionaria por encima del 40%, o puede ser mujeres que estén en roles de decisión en las compañías. Siempre bajo la órbita de CEPIME, o sea, dentro de esa clasificación. Y Patricia, ¿tiene que tener alguna antigüedad la mujer en ese cargo? No tiene que tener una antigüedad en el cargo, pero sí tiene que ser CEPIME, y esta es una oferta válida hasta el 31 de octubre 2020, donde te diría que hoy ya tenemos adjudicados el 50% del límite ofrecido. Acordate que estos límites son 24%, nosotros estamos ofreciendo el 22% a pymes lideradas por mujeres, y hasta un plazo de 24 meses con un límite de 5 millones de pesos. Así que te digo que es una oferta muy interesante dentro de lo que es Mujeres al Mundo, que busca conectar a mujeres con mercados y oportunidades tanto locales e internacionales. Buscamos mujeres con ambición, así que las dueñas de pyme o líderes de pyme que tengan roles importantes en todo lo que es hacer que los negocios crezcan, las estamos acompañando con esta tasa y con esta línea que parece que es muy atractiva en un momento como el actual. Patricia, para cerrar, ¿cómo se encuentra Argentina en indicadores tales como el porcentaje de empresas con mujeres en cargos directivos en relación a otros países del mundo? Y mira, todavía hay mucho por crecer. Vos viste que salió una encuesta de KPMG y mujeres en directorios, estamos en el 10, cuando en otros países de Latinoamérica duplican, y del mundo ni hablar. En España están en un 30%. O sea que hay todavía mucho por hacer, y más si te pones a pensar que las mujeres representan el 50% de la población y concentran el 80% de las decisiones de compra. Hay mucho todavía por hacer, por eso en HSBC estamos ayudando e impulsando a las mujeres a que tomen un poco más de riesgos. Patricia, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información de créditos para pymes lideradas por mujeres. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el diputado nacional Héctor Toti Flores. Muy bien, arrancamos este último bloque y ya estamos en forma remota con la presencia del diputado nacional Héctor Toti Flores, diputado nacional por Cambiemos. Toti, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, y justamente... No, gracias a ustedes. Bueno, la crisis económica agudizada por la pandemia de coronavirus viene provocando un aumento importante de la pobreza que superó, de acuerdo a la última medición del INDEC, el 40% en el primer trimestre de este 2020. Y Toti, vos, bueno, que sos cercano a los movimientos sociales, ¿cómo ves que viene llegando la asistencia del gobierno nacional a los sectores más golpeados de la población argentina? Bueno, mire, cada vez que aparecen las estadísticas sobre la cuestión de la pobreza y eso no baja o no deja de preocuparnos, y la verdad que causa una gran angustia, porque en este país la pobreza es una cuestión de una inmoralidad increíble, y que es una deuda que tiene la política con la gente más pobre, porque acá hay posibilidades de vivir mejor, pero bueno, los programas económicos y las políticas que se han tenido no se ha podido superar eso. Y creo que en este momento es muy particular, porque siempre que ha habido crisis y donde la pobreza
ha tenido un crecimiento importante, el Estado acudía con lo que estamos acostumbrados a ver, que es con la asistencia social. Y eso llegaba distorsionada muchas veces por el manejo de los punteros en los barrios y todo eso, pero llegaba a la gente más pobre, y ahora eso no sucede. No sucede en la medida de las necesidades que tiene la gente. Cerca de 1 millón de personas que han quedado por fuera del trabajo es un dato muy fuerte, y lo que vemos en el barrio, yo vivo en La Juanita, en un barrio de La Matanza, de La Ferrere. Nosotros tenemos una cooperativa desde donde impulsamos el trabajo y desde hace mucho tiempo, desde el 2001, y la verdad que no tenemos comedores, pero ahora con la cuarentena, que la gente no podía salir a trabajar, hicimos el esfuerzo de generar viandas y reparto de alimentos y esas cosas, y la verdad que es impactante porque son vecinos. Yo vivo hace 30 años en el mismo lugar y los conozco desde hace mucho tiempo, y son vecinos que siempre han vivido su trabajo, que hoy vienen a la cola para buscar un plato de comida, y se lo ve con mucha vergüenza en algunos casos, y las conversaciones son más bien de desesperanza de qué van a hacer. La verdad que es muy, muy triste para los que todos los días luchamos para que esto no ocurra. Toti, ¿en qué áreas de la gestión que viene haciendo el gobierno nacional de la pandemia, de la economía, hoy discrepan desde Cambiemos? No lo escuché bien. Sí, ¿en qué áreas de la gestión, ¿no?, que viene haciendo el gobierno de la pandemia, de la economía, desde Cambiemos hoy discrepan? Bueno, fundamentalmente el manejo que ha tenido de la cuarentena. Es decir, esto que aparecía en las primeras semanas como algo importante, que era el tema del aislamiento y la búsqueda de los contagios, después se terminó siendo absolutamente parcializado y dándole una mirada más ideologizada, que no permitió realmente atacar el tema de los contagios. Primero porque desde una visión ideológica se decía que los contagios venían de la gente, de los chetos que venían de Europa, y como en el barrio no hay esas personas, entonces quedaban desarmados. Yo siempre cuento que conversaciones en mi barrio donde le decía a los vecinos, cuídense, mirá que el peligro es muy grande, y te decía, no, te está ganando el neoliberalismo, porque acá no existe, porque no hay gente que nos pueda contagiar. Realmente desarmaron la posibilidad de cuidarse como se debía cuidar, y muchos hacían el esfuerzo, pero no todos, y en el conurbano se dio como una cierta libertad para que funcionara todo lo que tenía que ver con las ventas callejeras, las ferias y esas cosas, y la verdad que desarmó muy fuerte a la gente para que se cuide. Por supuesto que también había algunas cosas que eran distintas. Todos me preguntaban qué pasaba con relación al 2001, que es la crisis más importante que vivimos en los últimos tiempos. Y la verdad que es distinto. Primero porque hay contención social. En el 2001 había unos pocos planes sociales, y hoy, como política de Estado, lo único que ha hecho el kirchnerismo es distribuir planes sociales, y yo creo que hoy en la emergencia son absolutamente necesarios, pero no ha tenido otra política. Y eso es también, me parece, lo que impacta en la cuestión económica. En algún momento los funcionarios decían que había que ¿Cuál es esa política que vos esperás? Discúlpame, pero justamente bueno, yo esperaba que fuera una cuarentena inteligente, que había algunas cosas que no se podían evitar. Por ejemplo, que la gente saliera de los barrios a hacer la changa, por ejemplo, ¿no? Porque predomina en estos lugares la economía informal, y no se puede estar 6 meses sin trabajar. Y los funcionarios, la respuesta que me daban es, bueno, tenemos que hacer que la changa lo hagan en los barrios. Y la verdad que eso es no conocer lo que son estos lugares. Acá no lo podés hacer porque la gente que tiene algún oficio importante para poder ganarse unos mangos y traer el alimento a su casa, tiene que trasladarse hasta San Justo, Ramos Mejía. Y si es un buen profesional, tiene que ir a Olivo, Vicente López o a la ciudad de Buenos Aires, donde puede hacer la diferencia. Eso
eso es no conocer o no tener en cuenta las cuestiones que hacen al sufrimiento de la gente. Y lo mismo con los testeos. Acá no han aparecido los testeos, acá no se ha focalizado el tema de los contagios. Es más, llamar al 148 cuando alguien tenía algún síntoma era prácticamente una tortura. Creo que se ha descuidado a la gente, no se lo ha tenido en cuenta. Esto del Estado presente es una gran farsa. ¿Notás en estos días algún cambio respecto de esa apertura? Hoy se ha legalizado muchas cosas que ya se venían haciendo, el funcionamiento de las ferias, eso que dejar correr, dejar pasar, digamos, no muy acostumbrado el conurbano, donde lo ilegal es una moneda corriente, la posibilidad de hacer algunas actividades, de alguna manera se ha legalizado, pero tiene también que ver con el sentido común. La gente no puede estar 6 meses aislada en su casa sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de reservas que haya tenido. Yo tuve la oportunidad de conversar con un remisero hace varios meses atrás, a los 2 o 3 meses de que había empezado la cuarentena, y él me decía, la verdad que estoy desesperado porque yo no soy un irresponsable, me decía. Yo no entendía, me repitió 2 o 3 veces eso, y le pregunté, ¿por qué me decís que no soy responsable? Yo te conozco hace muchos años. No, dice, porque el presidente dice que los que salimos a trabajar somos unos irresponsables, yo no quiero contagiar a mi familia, cambió, dice, todo la vida que yo tenía, donde volvía a mi casa y mi mujer me abrazaba y mi hijo también, que tiene un hijo como de 10 años, y dice, ahora me esperan con alcohol en gel y me dicen si había subido alguno que tenían los síntomas, y dice, yo sufro mucho eso y no soy irresponsable. Claro, el presidente le había dicho a todos los que salían a trabajar que eran unos irresponsables, y él había votado a este presidente. Toti, ¿ves algún riesgo de estallido social en este grave contexto socioeconómico que estamos atravesando? Mira, el conurbano desde hace mucho tiempo que tiene esas posibilidades, y creo que hoy hay una gran desazón por lo que no han hecho fundamentalmente el de cuidarlo, no lo han cuidado en la cuestión de salud y no lo han cuidado en la cuestión económica, y hay un hartazgo de esto de echarle la culpa permanentemente. Creo que la televisión en esta pandemia ha mostrado de manera brutal cómo viven muchos hermanos en el conurbano, cómo se vive en la Villa Azul, cómo se vive en la Villa Itatí, pero hay en el conurbano cerca de 200 asentamientos muy parecidos, y en la provincia de Buenos Aires como 1800. Por lo tanto, eso es lo que genera las posibilidades objetivas de un estallido. Siempre está presente esto. Lo que tiene más peligroso inclusive es la interna del Partido Justicialista. Siempre ha sido las internas del poder los que han generado esta especie de movilización que termina muchas veces en violencia. La gente está harta de la cuarentena. Muchas gracias. Cerramos entonces, cerramos el programa de hoy con las palabras del diputado nacional Héctor Toti Flores, marcando un aspecto muy importante en estos últimos instantes, la necesidad de dar soluciones en lugar de buscar culpables. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.